Le agradezco mucho a Mike Vigil, director de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, nos regala esta entrevista para hablar de este importante tema. Mike, qué gusto saludarte. Buena tarde. Buenas tardes, un placer. Gracias, Mike. Mike, primero preguntarte tu opinión sobre la designación de los cárteles ya de la droga mexicanos como terroristas. Tu opinión sobre todo porque, bueno, muchos consideran lo hacen en Estados Unidos, no significa necesariamente que habrá una acción dentro de nuestro territorio nacional. Sí, esta designación no va a tener ninguna implicación de invasión a México. Simplemente puedes tomar tres acciones con esa designación de terrorismo. Número uno, eso permite que los Estados Unidos vaya congelando y incautando cuentas bancarias en las instituciones financieras en los Estados Unidos. Número dos, eso también permite la sanción de americanos que están apoyando a empresas o de estos grupos designados. Y lo tercero, los Estados Unidos va a tratar de prohibir que ellos entren a los Estados Unidos. Ya esta herramienta ya lo tenemos por muchas décadas. Esto Ujú. no es algo nuevo, no va a tener ningún impacto. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo, Michelle, es haciendo teatro político para la gente que lo ha apoyado a él. Ahora tiene miles de soldados en la frontera con México. Hay vuelos de aviones de espía que están volando por la frontera, por el mar de Cortés. Y todo eso es un show, es un gasto de recursos porque no va a lograr nada porque la mayor parte de la droga Ujú, entra por las garitas fronterizas. ¿Quién la cruza? Principalmente americanos. ¿Quién la vende aquí en los Estados Unidos? ujú. Principalmente americanos. Entonces, él acusa a México de no hacer nada contra los carteles, pero él, Michelle, no habla absolutamente nada de controlar las armas de fuego que están entrando a México. 80% de las armas que entran a México y muchas de entran a manos de los carteles. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás armando a grupos criminales que supuestamente estás combatiendo? Así es. Y bueno, si nos ponemos a medir las armas que están llegando y que han sido, sobre todo porque por los resultados que hay en esta estrategia de seguridad frontera norte, ahora que enviaron estos elementos de la Guardia Nacional y que han decomisado Mike y Auditorio armas, vemos que hay algunas de alto poder que no están por el lugar donde son ubicadas en la frontera. Pensamos que son de reciente ingreso, pero además no son fácil trasladarlas en un vehículo, Mike. Significa que debe haber detrás toda una red especializada para ingresar este tipo de armas que fabrican las fabricantes de armas que están en la línea fronteriza, es decir, a un costado de México, hay una frontera entre México y Estados Unidos. Y qué bueno que mencionas, Mike, sobre el tema de los traficantes estadounidenses. En la experiencia, obviamente, de estar en esta importante dependencia del gobierno de Estados Unidos, la pregunta que nos hacemos luego también de esto que desplegó la presidenta Sheinbaum es si en Estados Unidos también hay cárteles del que preocuparse. Posiblemente no hay una estructura, una organización como la de Sinaloa, el cártel Jalisco, pero deben tener lo suyo también. No creemos que pues estos delitos no se cometen en la Unión Americana. Totalmente, aquí hay grupos organizados y luego Donald Trump también dijo que quería designar, por ejemplo, la Mara Salvatrucha Uh -huh. y luego también el Tren de Aragua como grupos terroristas. El Tren de Aragua no tiene poder aquí en los Estados Unidos. Aquí son pocos, sí hay algunos elementos, pero Donald Trump lo usa en su narrativa, que son grupos hispanos que están controlando todo el crimen, el tráfico de droga, pero Michelle nunca nombra, por ejemplo, grupos supremacistas, por ejemplo, el Aryan Brotherhood, que tiene aproximadamente
15,000 a 20,000 miembros y también trafican drogas. Ajá. Y no dice nada de controlar, por ejemplo, la demanda de droga aquí en los Estados Unidos, porque obviamente si no hay demanda, no va a haber carteles. Así, además de fentanilo, que lo vemos porque ha sido mediático el tema, Mike, ¿qué droga es la que más se consume en Estados Unidos? Droga ilegal. Bueno, aquí, por ejemplo, se consume mucha marihuana Ajá. que lo han legalizado en muchos estados, pero se usa bastante metanfetamina y luego también cocaína. ¿En Estados Unidos se fabrica droga también? También se fabrica, por ejemplo, hay personajes que fabrican fentanilo, que fabrican metanfetamina, que cultivan marihuana. Ujú. So, sí se cultiva aquí, pero Donald Trump no dice nada de eso, Ujú. no sabe nada de la diplomacia y ha atacado a los aliados, a los aliados más fuertes que nosotros tenemos, Canadá, México, Colombia. Entonces, él nomás es puro show y no hace nada. Él destruye y no construye. China también hizo un llamado a Estados Unidos a no culparlos de, obviamente, la fabricación de las pastillas de fentanilo, facilitar los precursores a otros países. Y por otro lado, nos llama también, Mike, la atención cómo Canadá se suma a esta estrategia por llevar la paz con Estados Unidos contra el fentanilo, cuando al menos hasta acá no nos ha llegado reporte de tráfico de esta droga a través de la frontera entre estos dos países. Sí, hay algún fentanilo que entra de Ujú, Canadá a los Estados Unidos, pero la droga principal que entra de Canadá a los Estados Unidos es metanfetamina ujú. y luego también algunos de los químicos precursores para fabricar metanfetamina. Mike, y entendemos entonces que porque la narrativa es culpar a México, a los aliados, como ya mencionabas tú, pues obviamente esta información en los medios se está sesgando. No vemos a los canales de televisión hablando de las detenciones que se dan en sus ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, en Chicago, de personas que trafican con droga, pero sí los vemos muy centrados con corresponsales en la frontera, pendientes incluso de los medios de comunicación de México que abordan este tipo de temas cuando, y lo vemos cómo lo resaltan cuando hay operativos con detenciones, cuando hay operativos con aseguramientos de droga. Sí, es que la administración de Donald Trump manda a la prensa, reporteros con cámaras para hacer un show. Esto es un show. Mira, Michelle, si él estuviera interesado de combatir las drogas, ¿por qué tiene a la DEA y miembros del FBI y alcohol, tabaco y armas de fuego Ujú. levantando y deteniendo migrantes? Entonces, eso los quita de hacer operativos, iniciar investigaciones. Entonces, como te digo, él no le interesa de combatir las drogas, él nada más parar a hispanos que no entren a los Estados Unidos. Pues Mike, nos acabas de informar a aquellos que no tenían conocimiento, por ejemplo, de este grupo delincuencial que distribuye droga, que tiene más de 15,000 miembros, y esto nos termina de, pues, de confirmar que también en Estados Unidos tienen a sus propias organizaciones, y es lo que preguntaba la presidenta Sheinbaum, cuestionaba esta semana en la mañanera. Sí, totalmente, pero Donald Trump, como te digo, es racista. Y luego él siempre se ha enfocado en los latinos, los migrantes. Y los migrantes, el 99% no se meten en actividades del narcotráfico, pero él siempre quiere atacarlos y fomentar odio y miedo en este país contra los migrantes. Pero esto nada más es algo de racismo de parte de Donald Trump. Ujú. El criminal es él. Él, él es un criminal 100%, pero aparte de eso, Michelle,
es completamente ignorante. Y luego, bueno, y si nos ponemos a desglosar aquellas acusaciones penales que han sido desechadas, Mike Vigil, pues confirmamos lo que ya mencionabas. Mike Vigil, como siempre, un placer platicar contigo. Muy buena El tarde. placer es mío. Gracias, Gracias. Michelle. Nos queda muy claro. Tenemos las respuestas en Mike Vigil justamente sobre Estados Unidos. Es tiempo de ir a una pausa y ahora sí regreso con la información del robo de identidad.